El presentador, locutor, narrador, actor y periodista deportivo colombiano Martín de Francisco ha tenido una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento. Es recordado, por ejemplo, por haber creado la icónica serie de televisión animada y educativa Profesor Super O y por su trabajo en la tele letal al lado de Santiago Moure. Ahora Martín protagonizará la obra teatral Qué vergüenza con ustedes el show, un monólogo en el que expone la búsqueda de su verdadera identidad, pues cree que no ha logrado identificar claramente quién es y cuál es su papel en el mundo. Habrá funciones en el Teatro Astor Plaza de Bogotá el 25, 26 y 27 de septiembre. Nuestra gran productora Dianita Huérfano habló con él sobre su carrera y este nuevo proyecto. Vean. Hola Martín, bienvenido, Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? A ver, ¿cómo estoy? Es una pregunta en la que entro en una reflexión, en una cavilación, en un análisis en el que termino por no responder, no sé. ¿Cómo estás? Yo sí estoy muy bien, nerviosa de tenerte acá, pero muy feliz. Ya, yo también estoy así. Así que salgamos de esa forma. Hagámoslo así, con nervios. Sí. Martín, tú has tenido, lo siento yo, la fortuna de ganarte la vida mamando gallo, hablando de fútbol. Y digo la fortuna porque los que nos gusta el fútbol nos encantaría que nos pagaran por esto. Sí, sí. Y es precisamente el tema de tu obra. Vas a hablar, vas a estar en una cabina de radio, vamos a vivir tu día a día. Pero ¿cómo nace la idea de llevar esto al teatro? Bueno, pues hay una cantidad de anécdotas y una cadena de derrotas. Y es como hablar de momentos muy difíciles que ya tomados con distancia, pues son humorísticos, que son absurdos, pero pasaron. Entonces, digamos que es una manera, el distanciamiento con lo que uno ha vivido trágicamente, de pronto después de un tiempo y se ve, pues ahí hay mucha comedia en esa tragedia, ¿no? Tú desde siempre has hablado abiertamente que te fuiste tarde de tu casa, que tu papá era un soporte ahí con el tema del Deportivo Cali, que tienes una relación con Margarita que la sientes como muy entrañable y todos esos temas los vamos a ver ahí, pero yo sí tengo una pregunta con respecto a eso y es cómo tú hiciste este viaje emocional sin verte tan afectado para llegar a contárnoslo. Bueno, sí, digamos que en mi vida yo he tenido mucho contacto, digamos, con personas que me han tratado, digamos, varias. Y entonces como que uno tiene muy fresco momentos que lo afectaron a uno, de uno cómo reaccionó frente a situaciones para salir avante, para poder pasar a través de eso y no quedarse allí, en ese momento de, digamos, de sufrimiento. Entonces, pues como que poderlo encadenar, pues no es tan difícil porque pues he tenido mucha referencia y he estado hablando durante toda mi vida, sobre todo a partir como del año 99, con personas que me han ayudado a encauzar como situaciones. Entonces, digamos que hay ya como una experiencia en eso como para mirarse bien uno qué es lo que ha sentido en diferentes momentos y así analizarse bien. Entonces como que eso ha estado fresco para poderlo encadenar. Dios mío, qué enajenación este partido. Hermoso, realmente lo que hemos visto. Sacaron de diversos cálices, estuches, relicarios, reiletes, jugadas bordadas, entrelazadas, encadenadas, ataques, avalanchas feroces. Martín, yo pensé que solo en mi casa se veía Llaneros Cartagena, sí. O sea, un partido así que uno pone y lo deja para verlo. Y me imaginé que amaba tanto el fútbol hasta que conocí tu historia, porque tú desde el Mundial de España, o sea, empezaste a tener una serie de cosas en tu vida que decidiste hacer por el fútbol. Voy a dejar de hacer para poderme ver los partidos del Mundial. Entonces, digamos que en retrospectiva, ¿cómo ha sido para ti esto que te ha dejado el fútbol, que te ha dado de comer? Sí, fue muy bueno. Ahora, cuando yo empecé a hacer la tele, Carlos Vives quería que yo hiciera informes de fútbol, que él, cuando nos hicimos amigos y él estuvo casado con Margarita,
fanático de fútbol. Es muy fanático y él vio que yo también. Entonces él quería que yo me enfocara mucho en el fútbol. Lo que pasa es que la tele empezamos a hacer como crítica de televisión. Se fue por varios caminos. Entonces ahí conocí a Santiago, conocí a Rafa Noguera y ahí digamos que empezamos a hacer otras cosas. Pero el fútbol siempre estuvo. Y alguna vez me llamaron, alguien sabía de mi pasión por el fútbol y me llamaron a un programa de radio. Y desde ahí empecé como a hacerlo porque ya la gente sabía la gente que quería hacer programas deportivos y eso sabía que a mí me gustaba y estas personas me llamaron y ahí empecé como en 2007 y desde ahí he seguido trabajando en esto, en el tema de, sí, hablar de fútbol, eso a mí me apasiona y eso es un vínculo que yo tenía mucho con mi papá, que me acercaba mucho a él, ¿no? Porque él me llevaba a ver al Deportivo Cali y eso, entonces digamos que el fútbol siempre está y lo disfruto y por ejemplo si yo no trabajara en esto yo haría casi que lo mismo, vería noticias todos los días, entonces digamos que es como algo muy lúdico, como de juego también y que se convierta como en algo, una fuente de trabajo, una fuente pues que me parece pues que es un privilegio para mí también, ¿no? Superó es víctima de un terrible accidente ocasionado por gases contaminantes que provocan el calentamiento global. Hay un tema que tocas en la obra y es la identidad. Y yo creo que tú, con ese personaje de Superó, creaste una identidad, porque precisamente tu forma de expresarte va muy ligada a cuidar no cometer errores, a manejar sinónimos en el español, a utilizar varias formas para decir las cosas y también te hace tener una memoria prodigiosa porque yo no podría acordarme de tantas palabras para decir una. Entonces, ¿cómo ha sido para ti haber creado este personaje y hacerlo parte de tu identidad? Sí, el personaje nace pues por el gusto de ver cómo ciertos escritores, por ejemplo, que salían en periódicos hablando de gazapos idiomáticos, de errores. Y entonces era como hacer un superhéroe de eso que no sonara tan académico y profesoral. Entonces ahí empezó y el personaje de alguna manera ya es como que si hubiera existido porque yo conocí a alguien parecido a Profesor Superó en algún momento que trabajó con mi abuela y lo vi y él fue como una inspiración, esa persona. Una persona del Pacífico que se llamaba Temístocles y él trabajó y era un tipo inolvidable para nosotros, digamos. Y Anita también, una persona de la Balsa Cauca que conocí también por el acento, la manera de hablar. La Cevichica está muy inspirada en esos personajes, entonces ya estaban, entonces como que fueron personajes muy, digamos, fuertes y tuvieron un contacto y la gente se identificó con ellos mucho y entonces fue a partir de eso porque son como reales, ¿no? Entonces como que la manera de hablar y a mí nunca se me olvidó eso. Y pues por ejemplo en la obra sí hablamos de cosas como que uno trata de hacer un personaje que está más en la imaginación que en la realidad. Entonces, pues la gente puede creer que uno es un académico y sabe muchísimo del tema y pues muchas veces uno puede quedar desenmascarado. Entonces, en la obra de teatro también está eso, como el fracaso ante un personaje que uno ha creado y que de pronto no es tan así como la gente lo ve. Entonces, como ver como las entretelas y como el detrás del personaje, qué es lo que hay y lo que uno ha creado y la diferencia que puede haber entre los dos, entre el personaje que sale al aire y el otro, que es lleno de temores y el otro es el que tiene que salir sin eso. El paladín de la energía sostenible. Producciones Huepa, Pepa, A Mover la Arepa presentan la artista latina más importante del mundo. Martín, tú compartes con tu hermano una particularidad. Bueno, no es solo el apellido y todo lo que con lo que siempre te comparan, sino es la forma de decir las cosas y es como si en el hogar les hubieran enseñado, ustedes siempre tienen que ir de frente diciendo lo que piensan, porque por alguna razón lo hacen, los dos comparten mucho eso. ¿Tú sientes que desde el hogar había esa necesidad de que digamos lo que queremos y cómo debemos decirlo sin tantos...? Pues sí, lo que pasa es que claro, eso es una cuestión que pues uno también va viendo, ¿no? Como mi papá siempre fue muy franco, digamos, con la gente. Nosotros tuvimos una influencia grande que era la mamá de mi mamá, mi abuela.
Dora, y ella era muy así. Yo no sé si eso viene de ese lugar. Y mi abuela tenía un mundo ahí, un universo con ella muy, muy impactante para nosotros, pero impactante en el buen sentido, porque ella era una persona que por su casa pasaban personajes estrambóticos, como circenses, le gustaban mucho, o sea, como magos. Incluso en esa época, digamos, ella era amiga de personas que eran transexuales, por ejemplo, y ella como que era muy abierta a eso, y nosotros vimos como todo ese universo y como de personas que se mostraban como eran, y mi abuela en eso fue, me parece que importante, como que nos impactó eso, porque no era un lugar absolutamente de la normalidad, o no, eran personajes que eran muy especiales, como muy diferentes a todo lo que habíamos visto, y eso yo creo que también de alguna manera pues influenció en algo eso, ¿no? Esa manera de ser de Margarita también tiene, yo creo que viene por ahí. Me parece algo muy divertido encontrar en toda la información que han hecho del show el juego no de palabras sino de nombres con tu Martín de Francisco. Sí. Y a partir de ahí sacar pues este estándar y como empezar a descifrar desde que nací y fui al colegio y tenía esta dualidad de los nombres, ya empezó mi vida a tener un giro. Sí. Tú cuando haces ese análisis y determinas esto podría perfectamente incluirlo acá porque pues llevo toda la vida jugando a que soy Martín o soy Francisco. Sí, claro, en la obra hablamos del hecho de tener en el apellido un nombre y que eso pueda generar cierta confusión, es como existir o no existir. Entonces hay una reflexión acerca de eso y la relación que eso tiene con el hecho de que yo siempre me he fijado en personajes digamos, en televisión, en las telenovelas, en los extras, o en personas con pocos parlamentos, en personajes figurantes, digamos. Entonces como que esa relación de existir y a veces sentir que uno no lo conocen bien porque hay esa confusión de tu nombre, entonces eso también se plantea y también es una manera de burlarse de uno mismo en eso, ¿no? Porque muchas veces me han cambiado el nombre, o sea, como que a la gente le cuesta saber si es el nombre o el apellido, sí. Entonces es como una cuestión para burlarse de uno mismo. Y finalmente esa era mi última pregunta y es que tú tienes esa característica maravillosa de burlarte de ti. Has contado que estuviste en una clínica terrorífica, has hablado de tus excesos. Sí. Y siempre podría uno quedarse en el dolor. Sí. Entonces, ¿cómo haces tú para darle ese giro a tu vida y volverlo desde este ángulo? Bueno, yo creo que el trabajo en esas cosas, digamos, que uno ha hecho interiormente es como... Ya cuando uno ve lo que uno ha ocasionado, ha hecho y qué lo ha hecho a uno, qué lo ha hecho a uno ser así. Yo creo que la manera de ver qué situaciones te han llevado a ser como eres, ya yo creo que al ser consciente es como ponerle una luz a lo que estaba algo oscuro y uno le pone una luz, y al ponerle una luz ya deja de ser una tragedia y empieza a ser como un patrimonio que uno tiene, un patrimonio que se puede sacar y uno puede a partir de eso hablar de eso y sentirse mejor con eso, e inclusive verle el humor a esa supuesta tragedia que uno vio, porque eso fue un sufrimiento, y al ponerle la luz a eso y saber por qué ocurrió y qué es lo que hizo que eso ocurriera, se puede volver divertido porque ya tiene una luz encima, lo que está oscuro. Martín, muchas gracias. Ojalá la experiencia haya sido muy buena y no una vergüenza como tu show. Sí, qué vergüenza con ustedes. Se llama. Gracias a José Luis Arzuaga, Adriana Suárez, que han trabajado conmigo en esto muy duro, y a Daniel Suárez también. Muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos en el teatro. Gracias.